Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 4 de febrero de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading, por verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó el día lunes, donde acciones internacionales fueron duramente golpeadas por una desaceleración de la manufactura en China y Estados Unidos. El tema de Estados Unidos básicamente responde al clima. Es usual que durante el primer trimestre, por temas del invierno, haya algo de desaceleración en algunos indicadores, pero ante el temor del mercado, que ya venía un poco asustado con China y con todo lo que ha venido pasando, pues decidió entonces presionar con mucha fuerza a la baja. Con fuerza bajista que contagió entonces a los mercados, al mercado local, que mantiene correlación con estos mercados internacionales y no logra rebotar tras desaceleración de manufactura en Estados Unidos y China. Recordemos que estamos atentos a los niveles de resistencia de corto plazo para extender el rebote. Simplemente los descensos se han limitado, por lo que ha sido ya, digamos que algunas compras de oportunidad y presencia de compradores, pero no han logrado encontrar ese fundamental o esas noticias, impulso que le permita tener un rebote significativo. Ayer ISM en manufactura de Estados Unidos en enero baja de 57 a 51.3 por debajo de 56 esperado. Pues básicamente tenemos entonces algo de desaceleración para el primer trimestre, que es normal para la economía de los Estados Unidos. Y gasto en construcción en diciembre crece 0.1% por encima del 0% esperado. Probabilidad de tasas, recordemos el 19 de marzo tendremos la nueva decisión de tasas, pero por ahora digamos que esto está fuera de contexto hasta que no tengamos, digamos, que los datos de empleo de esta semana, IPC, que será publicado la próxima. Así que con esos datos ya el mercado empezará a evaluar de nuevo si hay cambios en la velocidad del retiro del estímulo monetario, que por ahora permanece en retiros de 10.000 millones de dólares en cada sesión. Así que por ahora estaremos a expectativas más de datos de empleo e IPC. Y ayer se dispara el VIX. Recordemos que mientras estuviera por encima de 16, la volatilidad continuaba. Un salto importante. No se veía venir tanto susto en el día de ayer de los mercados hasta que salió ese ISM de los Estados Unidos y presionó a los vendedores de nuevo con mucha fuerza. No se descarta que hoy trate de descansar un poco el mercado, aunque el nerviosismo se mantiene. Y mercados asiáticos presentaron fuerte descenso, 4% de caída en lo que fue el mercado japonés. Básicamente las presiones por panorama de crecimiento global, China y Estados Unidos con desaceleración en manufactura, pues generaron entonces ese panorama que se contagió en mercados asiáticos. Y Australia mantiene tasas estables en 2.5%. No hay cambios importantes en política monetaria. Europa también impactada entonces por los descensos del mercado internacional. También están recibiendo entonces lo que es algo de golpe, aunque Estados Unidos en futuros están pasando o está en positivo y está recortando a medida que pasan los minutos los descensos. El desempleo en España para enero sube en 113.100 personas. El mercado esperaba una disminución de 21.000. Desilusiona entonces algo de los datos de empleo que venían recuperando con fuerza. Y el PMI construcción de Reino Unido para el mes de enero mejora de 62.1 a 64.6 por encima del 61.6 esperado. Si bien hay descensos en Europa, no se descarta que los compradores logren aparecer durante la jornada, a ver si logran revertir la tendencia. Y se realizará Asamblea General de Accionistas el 28 de marzo de 2014. Recordemos, mañana serán las utilidades de Cemex Latam Holding. El mercado estará atento entonces ya a las publicaciones de utilidades empresariales en la economía local. 10 de la mañana tenemos órdenes de fábrica de Estados Unidos. Y mañana, importantísimo, ADP de empleo y ISM no manufacturero de inventarios de crudo de Estados Unidos. Vamos a ver entonces la generación de empleos durante el mes de diciembre y el movimiento en el sector servicios. Así que posiblemente el mercado trate de limitar un poco los descensos a espera de una mejora en el panorama de empleo. Y esta noche se conocerá el IPC local del mes de enero. El estimado por el mercado es 2.2%. En la noche, perdón, no esta noche, sino en la noche del miércoles, mañana en la noche, se conocerá el IPC local, que ya el mercado está esperando que haya repunte de nuevo en la inflación y pues los movimientos en el dólar es probable que tengan algo de impacto sobre el panorama de inflación futura, por lo menos para el primer trimestre del año. Así que mercados internacionales luchan por frenar movimientos de descenso, están entonces tratando de aparecer con algo de compradores, básicamente porque los datos que digamos que asustaron en el día de ayer son bastante comunes en el primer trimestre del año para los Estados Unidos. Así que vamos a mantener la volatilidad, no descartamos entonces que la presencia de compradores en el mercado internacional y mercado local mantiene correlación con mercados internacionales y no encuentra fuerza para el rebote. Vamos a estar atentos a los niveles de corto plazo. Recordemos que cuando se rompa ese movimiento, esas resistencias de corto plazo, el mercado podría tener más espacio para rebote, pero si no logra
recuperarse de los mínimos del día de ayer, la presión bajista podría continuar. Veamos entonces qué es eso en gráficas. Índice Dow Jones, después de un pequeño descanso, contempla un nuevo movimiento bajista, ya confirma el cambio de tendencia a la baja, ya también viene con algo de fuerza ese movimiento y llegamos a zona de sobreventa. Ya la caída ha sido significativa, por lo que no se descarta que ahora sí los compradores aparezcan con mucha más fuerza en esta zona, básicamente porque las utilidades empresariales para algunos activos ya empiezan a ser atractivas de nuevo después de estas caídas, y un pequeño descanso ya que llegamos a la zona cercana al promedio móvil de 200 periodos, donde la tendencia a largo plazo podría estar en juego, así que posiblemente los agentes traten de defender un poco ese promedio móvil de 200. Estamos ya en un soporte muy fuerte, no se contemplaba un pánico tan importante en el día de ayer, pero pues el ISM lo disparó, pero pues es un tema puntual que suele pasar para el primer trimestre. El IPSA también descendió, pero no rompe mínimos. Eso es bueno, el no romper los últimos mínimos, pues hay espacio todavía para que si rompe los máximos de las últimas 2 jornadas, continúe con su espacio de rebote técnico. De romper los mínimos quiere decir que el panorama de riesgo continúa y volveríamos a tener una presión bajista adicional, que la vio también el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que sí rompió los mínimos. Ahora tendrá que romper al alza los 15.200 para volver a tener sesgo alcista. 15.200 queda como resistencia para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Y se esperaba también presencia de vendedores en el dólar, pero creo que ayer salieron con mucha fuerza contra la banda superior de Bollinger en un movimiento de pánico. En ese 2050 queda como resistencia muy fuerte, sorprende ese movimiento, no se veía venir, ya los vendedores estaban intentando tomar un poco de utilidad, pero continúa la presión alcista. De hecho trató de iniciar a la baja, pero sucumbieron entonces los vendedores. Por ahora posible descanso también, los 50 como resistencia, y queda el soporte 2020, nuevo nivel de soporte. Vamos a seguir entonces atentos a ver si hay descanso o no en la tendencia, simplemente algo de toma de utilidad de los agentes. Sorpresivo movimiento en el día de ayer del dólar. Y petróleo tratando de recuperar, recordemos que el 96 es la zona de soporte, está en 96.68 en estos momentos. Si logra aguantar los 96, hay espacio para volver a los 98. Si pierde los 96, perderíamos fuerza 94, 92. Importante mañana inventarios de crudo, así que atentos a ese nivel de los 96. Y el euro ganando otra vez algo de terreno. Vemos que la debilidad del ISM en los Estados Unidos pues hace que se gane terreno en una zona de soporte que puede avanzar hasta los 36.10. Si logra romper 36.10 podría seguir oscilando en comportamiento lateral. Si no pasa los 36.10, la presión bajista puede continuar y volveríamos a tener sesgo a la baja hacia los 33.80. Importante ese nivel de 36.10. El mercado entonces intentando recuperar algo de terreno en fuerza del euro. Y pasemos a nuestro mercado, que alcanzó a romper los mínimos del día de ayer, así que la apertura será importante en el día de hoy, ya que no rompió el 470. Recordemos que rompiendo el 470 se generaría la posibilidad de romper, de completar un escenario de rebote 520, 550 de rebote técnico. Entonces importante ese 470, que seguirá siendo el nivel a batir para generar ese rebote. Mientras esté por debajo de ese nivel, si en la apertura logra tener algo de sesgo alcista y logra pasar más de hora y media, es probable que siga oscilando y pueda llegar a romperlo. Pero si después de hora y media y de darse una apertura bajista o durante ese movimiento empieza otra vez descensos, iríamos posiblemente a 1420. Así que la primera hora y media de negociación será importante para definir gran parte del rumbo. El 470 sigue siendo la resistencia importante en el día de hoy. Banco Bogotá, bastante volatilidad, desciende hasta los 64 y la defienden a 68. Recordemos que ya empezó entonces movimiento bajista después de estar algo lateral durante varias jornadas. Así que mientras esté por debajo de los 68 puede volver a buscar 64, 62. Solo rompiendo 68 anularía parte de la presión bajista. Bolsa de valores, pese a descenso en el día de ayer se recupera. Recordemos que ahí viene el rebalanceo, pero hasta que no rompa ese 22.20, 22.40, 22.40, 22.60, el sesgo sigue siendo bajista. La tendencia se mantiene bajista mientras esté por debajo de los 22.20, 22.40, 22.60, será el nivel importante. Mientras esté por debajo de esos niveles todavía puede volver a 20.60 como zona de soporte. Celsia, tenemos entonces para Celsia, un segundo.
Índice Colcap, entonces tenemos gráficas congeladas, nos está viendo, ese 1470 sigue siendo el nivel importante. Recuerden que solo rompiendo ese nivel y después de lo que pase en la siguiente hora y media en esta zona, si logra superar los mínimos en la apertura del día de ayer, existiría todavía la probabilidad, pese a los descensos del día de ayer. Si por debajo después de hora y media continúa por debajo de esos mínimos, la presión bajista podría continuar para el índice Colcap. Vamos entonces con Banco de Bogotá, que continúa 68, 64 y 62 como soportes. El sesgo continúa siendo bajista mientras esté por debajo de los 68. Bolsa de Valores de Colombia continúa con 22.40, 22.60 como la zona de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede volver a 21.60. El sesgo sigue siendo bajista. Vamos con Celsia, que aparecen algo de vendedores en el día de ayer. Recordemos que tras la ruptura, este gap de ruptura, ya hay sesgo alcista. El soporte lo vamos a modificar ahora a los 5.000. Si logra aguantar los 5.000, hay espacio para volver a 5.200, 5.400. Igual, toda la zona entre 5.200 y 5.400 por ahora se contempla como zona de resistencia de tendencia bajista. Dependerá entonces del nuevo panorama económico si simplemente esto logra cambiar de tendencia o no. Ya estamos llegando entonces a resistencia para Celsia después del movimiento anterior. Semargos, recuerden que la presión sigue siendo bajista, muy buen volumen en jornadas anteriores, pero por tema de rebalanceo del Colcap, 8.500 queda como resistencia. Mientras esté por debajo de los 8.500 todavía puedo buscar niveles de 8.000 y 7.500. Recordemos que la valoración por múltiplos en este activo sigue siendo bastante alta. Solo rompiendo los 8.500 podría de nuevo ir hacia los 8.800 y dependerá de los resultados empresariales, una mejora significativa de utilidades para bajar entonces los múltiplos, el eliminar la presión bajista. Si los resultados continúan siendo bastante bajos en términos de ROE, pues la tendencia bajista podría continuar. Digamos que hay un compromiso importante en utilidades de esta compañía por ser uno de los RPGs más altos, lo mismo para el grupo Argos. Por ahora en el corto plazo, los 8.500 será el nivel de resistencia importante. Cemex Latam Holding, fuerte descenso del día de ayer con muy bajo volumen. Al romper mínimos, habría espacio para nuevos descensos. Ya está o sigue en zona de pánico por fuera, los 12.500, toda esta zona se contempla como nivel de soporte y hay espacio para rebotar hacia los 13.300, 13.500. Así como hubo descensos muy rápidos, los rebotes también pueden serlo. Estamos llegando a soportes, hubo disminución de liquidez y por eso mayor volatilidad en Cemex Latam Holding. Canacol trató de impulsarse al alza, pero se mantiene sobre los 11.900. Recordemos que los 11.900 siguen siendo la zona de soporte importante. Así que pese a estas oscilaciones, igual mientras se mantengan sobre los 11.900, aún existe la probabilidad de 13.400 y máximos mayores. Por ahora la tendencia alcista se mantiene mientras esté 11.900. Ya la pérdida de ese nivel podría llevarlo a correcciones más fuertes hacia la zona de 10.500, 10.700 como escenarios probables. Con concreto, continúa 1.450, 1.350 con probabilidad 50% ascenso, 50% descenso. Corfi colombiana. Continuó el pánico, estaban apareciendo compradores, pero debería romper los 36 para avanzar. Ahora modificamos la resistencia a los 35. Mientras esté por debajo de los 35, el sesgo sigue siendo bajista, llegando entonces atentos a zonas de soporte cuando aparezcan compradores en el intradía. Si logra superar los 35, habría espacio para rebote técnico hacia los 36 y 36.300 como resistencia. Importante esos niveles. Ecopetrol. Descenso en el día de ayer, descenso de bajo volumen, eso es importante. Recordemos que el movimiento alcista está con volumen y el descenso no, la tendencia está siendo acompañada de volumen, por lo que continúa 3.400 contra 3.550. La ruptura de los 3.550 abriría la posibilidad de rebote hacia los 3.800 y 4.000 en el mejor de los casos. Por ahora 3.800 sigue siendo fuerte. Por ahora continúa la estabilización en el activo de Ecopetrol, atentos al 3.550. Empresa Energía Bogotá no ha rebotado y ha limitado los descensos. Seguimos en zona de soporte de 1.310 contra 1.370. Sí, posible estabilización. Si rompe 370 abriría la puerta para los 420. Por ahora esos son los niveles más próximos. Simplemente se estabiliza un poco el mercado frenando los descensos. El Cóndor continúa 1.350, 1.250 sin cambios por ahora. 1.350 contra 1.250 sin cambios para el Cóndor. Enca. Seguimos entonces en el 10 como resistencia, vamos a colocarlo, eso es nuevo. Recordemos que estamos en el segundo movimiento, dependerá entonces de las utilidades empresariales si hay cambios o no. Y 9.20 en la zona de soporte.
Mientras esté sobre 9.20 aún existe la posibilidad de iniciar un nuevo movimiento alcista. Si llega a romper el 10 de nuevo y posiblemente con volumen, el movimiento pueda continuar. En cuanto a ETB, no ha vuelto a marcar precio desde el 29, seguimos 450 contra 400 con 50% de probabilidad de ascenso o descenso. Mercado atento a las utilidades empresariales y éxito. Tenemos entonces 25.600 como zona de soporte de los mínimos del día de ayer. Ahí aparecieron algo de compradores. Si éxito logra aguantar los 25.600, hay espacio para rebotar a 27 y 28. Rebote técnico dentro de tendencia bajista. Si pierde de nuevo los mínimos del día de ayer, o sea 25.600, posiblemente busque de nuevo 25 o 24.300. Atentos entonces al 25.600, que podría ser el soporte de corto plazo para este movimiento. Busquen escenarios probables. Y por ahora tenemos 18 contra 17, perdón, 19 contra 17, 50% de probabilidad de ascenso o descenso para Grupo Argos, como suele quedarse para presentar ese tipo de movimientos. Queda un poco de indecisión en esas gráficas. Grupo Aval vuelve y desciende en el día de ayer con muy bajo volumen. Ya digamos que el mercado no está muy convencido de vender en esas zonas. Estamos ya contra la banda inferior bastante amplia. Cualquier zona puede llegar a tener presencia de compradores, pero para que se detonen con más fuerza los compradores tienen que romper el 1150. Ayer teníamos el 160 como el detonante, hoy 1150. Si llega a romper el 1150 podemos avanzar a 1190, 1200 como zonas de resistencia. Grupo Sura no logró impulsarse, venía con bastante fuerza y la idea era que rebotara. El descenso fue ayer de bajo volumen, eso es importante. Así que si rompe los mínimos del día de hoy y logra mantenerse por debajo de los 30.000 en la primera hora y media de negociación, quiere decir que el sesgo sigue siendo bajista y abriría la puerta hacia los 29.100, 29.000 como zona de soporte. Si rompemos los 30 y logra mantenerse por encima de los 30, abriría una alta probabilidad de continuar con el rebote hacia las zonas de los 31.600 y 32 como primera zona de resistencia. Importante esos niveles para Grupo Sura. ISA. En cuanto a ISA, que tenemos entonces para ISA ya choque de compradores y vendedores, velas con cola de techo, tipo martillo invertido, 7.400 el soporte, 8.000 resistencia. Posible estabilización en comportamiento lateral entre 7.400 y 800. Si hay ruptura de 7.400, que digamos es el segundo escenario probable, iríamos hacia los 7.100 como soporte más fuerte. Por ahora, escenario probable, estabilización en comportamiento lateral entre 7.400 y 8.000. Isagen pone un poco de freno ante expectativa de mayores inversionistas o que se sigan interesados. Deja el 2.900 como zona de soporte y 3.100 como resistencia. También posibilidad de estabilización en esos niveles según conocimiento de ofertas. Pues se podría retomar el sesgo alcista. Si vuelven a haber decesos de oferta, pues volveríamos a tener una zona de 2.800, 2.700. De eso dependerá también gran parte de Empresa Energía de Bogotá. Mineros. Sigue 3.000 contra 3.400. El oro también se ha estabilizado y recupera algo de terreno hacia $1.248 la onza. Así que seguimos con 3.000 como soporte. Si lo pierde iríamos a 2.800. Si lo aguanta abriría posibilidad de volver a 3.400. Nutresa. Va cargando Nutresa. Algunas preguntas puntuales que, bueno, ahorita las respondemos. Nutresa ya empiezan a aparecer algo de compradores. Velitas de martillo invertido 24, importante. Si hay ruptura del 24 hay posibilidad de avanzar hacia los 25 en rebote técnico. Mientras esté por debajo de los 24 aún existe probabilidad de 23. Importante ese 24 en el día de hoy para Nutresa. Preferencial Aval desciende con fuerza. No rompe los últimos mínimos, 1.230. Si logra aguantar esos 1.130, podría rebotar de nuevo a 1.170 y 1.200. Si rompe los 1.130, el siguiente nivel son los 1.110 para Aval. Avianca Holding. Recordemos que en esta zona ya estamos en zona de promedios móviles de 20 y 40 y dependerá de esta zona si el movimiento alcista vuelve o no. Y ya la vela del día de ayer nos habla, martillo, aparecen compradores y nos deja el 3.900 como soporte. Si él logra aguantar el 3.900 puede rebotar al 4.200. Dependerá del panorama, si rompe el 4.200 volver a tener sesgo alcista.
Si no pasa los 4.200, hay estabilización entre 4.200 y 3.900. Si hay ruptura del 3.900, el siguiente nivel de soporte serían los 3.600. Importante entonces los 3.900 con leve presencia de compradores a Bianca y tenemos 4.200 como la resistencia de corto plazo. Preferencial Bancolombia, 23 contra 22, aguantando un poco los 22 con bajo volumen, espera entonces de lo que será el prospecto de emisión el 10 de febrero. Seguimos 22 contra 23 en comportamiento lateral como escenario probable. Carvajal Empaques, el 21, último día que marca precio, sigue 3 contra 3.300 sin liquidez por ahora ese activo. Preferencial Semargos, vela tipo martillo. Si logra aguantar los 8.400, podría rebotar hacia los 8.800 y 9.000. Si rompen los 8.400, volveríamos a 8.000 como escenario probable. Entonces, importante esos movimientos. Preferencial da vivienda. Descenso fuerte, pero lo recuperan. Vamos a dejarlo 22 contra 20. Con probabilidad 50-50 ascenso como descenso, aunque la tendencia continúa siendo bajista. Mientras esté por el debajo del 22, el sesgo para la vivienda sigue siendo bajista. Preferencial Grupo Argos. Vamos entonces hacia Grupo Argos. Preferencial Grupo Argos, 18 hacia 19, hacia 17, 50% de probabilidad de ascenso como descenso para este activo. Preferencial Grupo Sura. Logra aguantar los mínimos de jornadas previas. Si logra aguantar esos 30.500, perdón, puede volver hacia los 32 y 32.900 como primera resistencia. Evaluaremos qué pasa. Si por el contrario rompe esos mínimos, el descenso podría ser hacia los 29.700. Podría ser hacia esos niveles. Y por último, Pacific Rubiales. Vamos entonces con Pacific, que intenta mantener los 30, pero no lo logra. Esas velas de ayer nos obliga a cambiar un poco los niveles. 30.700, importante ese nivel. Mientras esté por debajo de los 30.700, es probable que la presión bajista se mantenga. Siendo el nivel de resistencia importante, mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista continúa hacia los 28.100. Si logra cerrar por encima de los 30.700, podría anular esa presión y abrir la puerta hacia los 32.800 como nivel importante de resistencia. Así que atentos a los 30.700. Muy importante el cierre del día de hoy para este activo que continúa bajo tendencia bajista. Importantísimo entonces ese movimiento para Pacific Rubiales. Así que en términos generales los mercados internacionales posiblemente hayan exagerado un poco el movimiento del día de ayer, aunque los temores continúan y la volatilidad también. Esperarán datos de empleo para encontrar algo de soporte y estaremos evaluando los rebotes para ver si mantiene o no la presión bajista. Y mercado local, atentos a las resistencias de corto plazo, solo cuando se rompan esos niveles podríamos confirmar el cambio de movimiento. Hay que estar atentos a la primera hora, hora y media, según la tendencia que tome el mercado en ese espacio de tiempo, nos daría mayor probabilidad de continuar con el descenso o abrir la puerta para ese rebote. Pasemos a las preguntas. Quisiera saber por qué motivo la acción de Pacific Rubiales ha tenido bajas fuertes. ¿Cómo lo ve el viernes 31 de enero que tan solo en el horario de 3.55.4 bajó de 30.800 a 30.000? Recordemos que Pacific Rubiales tiene el tema del proyecto STAR que ha generado bastante volatilidad, sobre todo por algunos inconvenientes que reportó Ecopetrol en los pozos de prueba. Y dependerá de ese proyecto el que se quede o no con Kifa. Parece ser que digamos que es la razón para que el Ecopetrol le mantenga la operación de Kifa o la tome. Así que el mercado sigue un poco nervioso sobre los resultados del proyecto STAR. ¿Por qué sube el dólar y qué repercusión tiene en el mercado accionario? El dólar sube por una salida de países emergentes ante el menor estímulo por parte de la Reserva Federal y un panorama de desaceleración para estas economías. Su ritmo de crecimiento ya no es tan alto como antes. Y digamos que lo que sucede es que los flujos empiezan a salir y la repercusión es que tenemos un descenso en las acciones básicamente porque hay una perspectiva de aumento en inflación o de costos de nuestra economía, también el endeudamiento externo se hace mucho más costoso, repercutiendo en la posibilidad o generando la posibilidad de que los crecimientos en utilidades se vean impactados para el año 2014. Tuve problemas si no pude escuchar. Éxito están apareciendo. Hubo ayer algo de descenso, repitámoslo, ya que tuvimos algunos inconvenientes al inicio
de la jornada. En éxito, si logra aguantar los mínimos de hoy, 25.700 de ayer, perdón, tendría todavía espacio para 27, 27.800. Si rompe esos mínimos, volveríamos a 25 como escenario probable. Enca cerró ayer en 9.06 sin marcar precio. ¿Esto afecta a la gráfica o posible tercera onda? Recuerden los 10, el 10 es ahora la resistencia que daría la posibilidad de continuar con ese ascenso. Recuerden que las gráficas no se tienen en cuenta las operaciones que no marcan precio. Podría repetir Ecopetrol. 3.400 contra 3.550, comportamiento lateral. Si rompe 3.550, abriría la probabilidad de rebote alcista hacia 3.800. ¿Qué pasaría con Isagen? ¿Por qué su caída tan fuerte? Porque se retiró Celsia y Grupo Argos de lo que era la puja por este activo. Por favor, repites preferencial aval. Ya está llegando a zona de soportes, solo rompiendo los máximos de las jornadas previas podría generar un rebote técnico. ¿Me confirma por favor si el graficador opción 2 considera únicamente las operaciones que marcan precio? Sí, confirmo, solo considera operaciones que marcan precio. ¿Para cuándo está prevista la venta de acciones del Grupo Aval? Creo que ya se hizo el movimiento, no me acuerdo, no tengo que revisar, pero puedo dejar esa pregunta sin contestar porque no tengo la información precisa. Hay un precio estimado de la acción para la emisión de Bancolombia. Estaríamos hablando a niveles cercanos a los 22.700 como nivel promedio, que estaremos esperando ese libro Book Building. Recuerden, estaba por Book Building, muy parecido a lo que se vio con la emisión de Semargos. No alcancé a escuchar BBC. Recuerden que mientras esté por debajo de los 22.40, 22.60, la tendencia sigue siendo bajista. ¿Por qué hizo tanto énfasis en el comité del día de hoy en el comportamiento del mercado de la primera hora y media? Digamos que es más por la volatilidad que está teniendo el mercado, y en esa primera hora y media, si logra aguantar la senda alcista, quiere decir que puede llegar a revertir el movimiento. Si no lo logra, continuamos con la presión bajista que está viviendo los emergentes. Así que hoy podría ser un día interesante para esa primera hora y media para definir la tendencia del resto de la jornada y posiblemente de las futuras sesiones de corto plazo. Bueno, muy buen día entonces para todos. Nos vemos el día de mañana.